Señor Jesucristo les estaba respondiendo a estos discípulos para que le dijeran a Juan, estaba hablando él de Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6, después del capítulo 61 y versículo 1. Jesús le estaba diciendo, miren, las profecías de Isaías 35 y 61 se están cumpliendo en mí. Ahora, ¿por qué Jesús les está mencionando las profecías de Isaías? Porque quería que Juan tuviese una comprensión completa con respecto al aspecto profético de su persona. ¿Me entienden? Lo enfocamos nada más que en una sola cosa, que es lo que los discípulos habían visto, y Juan también. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que el Señor le dijo, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí? ¿Por qué le dijo eso a sus discípulos? Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Es decir, ¿saben lo que estaba Jesús diciendo? Juan, no vayas a tropezar en este asunto porque las profecías se están cumpliendo. Tanto de venir por un propósito, el asunto del juicio va a venir después. Pero mientras tanto el Mesías viene para traer salvación. No te ofendas por esto, en cierta manera lo que le está diciendo. Y todas las dudas comienzan a disiparse cuando nosotros ponemos las profecías en su lugar debido. En su lugar debido. Vuelvo a repetir, hay 330 profecías en el Antiguo Testamento en cuanto a Jesús. Muchas fueron cumplidas y lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo podemos saber cuándo vendría el Mesías? ¿Cómo podemos saber que vendría el Mesías? No, esta mañana estuvimos mirando allí en Isaías 7, ¿se acuerdan ustedes? Versículo 14. 700 años antes de que esto sucediera, Dios mismo nos está diciendo exactamente cómo iba a suceder. Esta señal de Dios, la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel. El Señor está diciendo, yo les voy a dar una señal. La señal sería que María, la Virgen, el Espíritu Santo, fíjense, no José, el Espíritu Santo era el que iba a producir lo que vemos cumplido nosotros aquí en Mateo capítulo 1. Vemos el cumplimiento de Génesis 3, versículo 15. Hay algo muy interesante que estaba meditando con respecto a esto. Es que, fíjense que en Génesis 3:15, el Señor vino para destruir a la serpiente y para darle un golpe fatal, final. Y eso lo hizo en la cruz del Calvario, aunque ustedes no lo crean. Yo digo, ¿qué día aterrador que habrá sido para el diablo y todos sus demonios cuando Jesús resucitó? Yo me imagino, estarían diciendo, lo vimos bien golpeado, bien ensangrentado, bien triturado. Y yo me imagino a Satanás así como diciendo, no va a salir de ahí, no va a salir de ahí. Cuando empieza a ver aquella piedra que empieza a rodar, ya los ojos se le empiezan a abrir así. Y ¿saben qué? Cuando vio aquella piedra que empezó a rodar, dijo, el juicio viene sobre todos nosotros. Tenemos tantos versos en el Antiguo Testamento que hablan de Jesús que es algo increíble. Daniel 7, versículo 13, se le llama el Hijo del Hombre. Salmos capítulo 2, versículo 7, se le llama el Hijo de Dios. Génesis 22 se nos dice que es de la simiente de Abraham. En 2 de Samuel nos dice a nosotros que es el Hijo de David. Ahora, la pregunta que yo me hice es, ¿cómo puede ser la simiente de la mujer? ¿No te interesa saber eso? Porque, fíjense en una cosa, ¿cómo puede ser que sea la simiente de la mujer? La mujer no produce simiente, no produce semilla. Y cuando hablamos semilla, estamos hablando que es el hombre el que produce junto, en comunión con los óvulos de la mujer, producen el bebé, pero es el hombre el factor fundamental, es el que da la semilla, la simiente para que pueda venir. Ahora, ¿cómo puede decir que es de la semilla de la mujer? Le vamos a estar explicando todo eso. Para poder entender, vamos a ir a Mateo capítulo 22, versículos 41 y 42. Mateo 22. Mateo 22 y vamos a ir a versículos 41 y 44. Fíjense en allí. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué piensan del Cristo?
del Mesías, ¿de quién es hijo? Fíjense en la pregunta de Jesús, ¿de quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Se dan cuenta lo que está haciendo el Señor Jesucristo aquí? ¿Qué del Mesías? ¿De quién es hijo? Le contestan, de David. ¿Y esto procede de dónde? Según Samuel capítulo 7. Entonces el Señor le dice, ¿cómo David puede decir, Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra? Que es el Salmo 110 el que está mencionando él. Luego, en Oseas capítulo 11, versículo 1, nos dice a nosotros que de Egipto te llamé, lo vemos cumplido en Mateo capítulo 2, versículo 6, cuando José lleva a su familia hasta Egipto. Vemos que José obediente se estaba moviendo basado en lo que está escrito en las Escrituras. Mis hermanos, qué lindo que es ver a todos estos personajes cumpliendo la palabra de Dios y cumpliendo las profecías para que estuvieran cumplidas en el lugar que tenía que ser. Sabes, hay algo que nos dice, por ejemplo, Miqueas capítulo 5, versículo 2, que iban a hacer en Belén. Ahora, yo quiero que usted entienda, yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de ir a un casino para comer en el buffet o algo por el estilo. Ustedes vieron el quino, a mí me causa gracia porque le dejan unas tarjetitas de quino ahí para que uno se tiente a jugar. Las probabilidades que usted le pueda pegar a 7 números nada más es una entre no sé cuántos ceros para que se pueda dar nada más que un solo punto. Y se imaginan ustedes si usted llega a conseguir 7 de esos números que se mencionan, las probabilidades que todos se den es una cosa astronómica. 330 profecías que se cumplen en una sola persona. Les voy a decir una cosa, ustedes pueden poner arriba de 30 ceros, es una cosa impresionante. Que iba a ser llamado de Egipto, que iban a ser en Belén, que iban a ser de una virgen. Que después se iba a establecer en Nazaret, que iba a ser nazareno, Jesús el Nazareno. Volviendo a María y su simiente, vayamos allí a Mateo capítulo 1, versículo 16. Yo quiero que ustedes vean aquí la genealogía de Jesucristo. Y estamos viendo aquí la genealogía de José. Pero presten atención a esto, pues vamos a responder nuevamente a la pregunta, ¿cómo puede ser la simiente de María? Está hablando desde, dice allí, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y empieza desde Abraham, todo hasta, vamos a leer el verso 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Se están dando cuenta de lo que está diciendo aquí? Jacob engendró a José, pero no dice que José engendró a Jesús. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? No está diciendo que marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Lo cual no quiere decir José no es el padre. ¿Me entienden? Y empezamos entonces a notar una cosa, por ejemplo, con respecto a este Señor Jesús, el Salmo 118, versículo 22, que después Pedro lo menciona en primera de Pedro capítulo 2, verso 4, que este Jesucristo, para aquellos que creen en Cristo, Él es la piedra preciosa, Él es la piedra angular, pero aquellos que la rechazan, es la piedra de tropiezo, que dice allí que hace caer. Para unos es una piedra preciosa, para otros es una piedra que va a ser un golpe fatal, total. Empezamos a notar entonces, con respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesús, algo muy, pero muy increíble con respecto a su persona. Yo los quiero llevar a Apocalipsis capítulo 5. Le va a ser bien ir de un lado para el otro porque así por lo menos las paginitas se empiezan a despegar un poco. Y quiero que leamos versículos 1 al 14.
Y ustedes van a ver el por qué los llevo aquí con respecto a la venida de Cristo Jesús. Esto es tan importante que veamos nosotros estas profecías. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho reyes para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Mis hermanos, esto es lo que está hablando aquí. Fíjense en ustedes, una de las preguntas que yo me hacía: ¿qué es este libro? ¿Por qué lloraba Juan cuando vio que nadie podía desatar esos sellos? Y les quiero decir una cosa, que lo que está pasando aquí en Apocalipsis capítulo 5, para aquellos que no saben, si tienen una lapicera, noten por ahí lo que quiere decir esto, para que después, si les llegan a leer, saben qué es lo que es. Este libro, en el cual tenía estos 7 sellos, por lo que está indicando estos versículos aquí, con respecto a que Él es digno de tomar el poder, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra en el mar, este es el título a lo que es el título de la tierra, vuelve a ser del Señor Jesús. ¿Sabes por qué? Porque en el momento que Adán y Eva pecaron, le entregaron el título al diablo. Se convierte el diablo en lo que es el Dios de este siglo. Todo el mundo está bajo el maligno. Incluso, ¿se acuerdan ustedes allí en Lucas 4? ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Jesús? A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. La tierra vuelve a ser ahora del Señor. Y empiezan a alabar toda la tierra, toda la honra, todo lo que está en la tierra, todo lo que está en el cielo. Mis hermanos, el Señor Jesucristo vuelve a tomar título de aquello que es de Él. Él es el dueño, Él es el creador. Satanás le trilló los dedos, ustedes no saben cómo, cuando le dijo: este título ahora pasa a mis manos nuevamente porque yo soy el creador. Qué maravilloso espectáculo, millones de millones vieron eso, le ha sido entregada a quien quiere que la da, ahora ya no la puede dar más. La creación, de acuerdo a Romanos capítulo 8, nos dice que el mundo, la creación, está gimiendo a una para la manifestación de los hijos de Dios. Gimen porque dice que fue sujeta a esclavitud de corrupción. Y las profecías de la Navidad, mis hermanos, algo increíble, yo no sé ustedes, pero es para celebrar, para poder decir cuánto logró este Jesús cuando vino aquí a la tierra. Cada una de ellas se ha cumplido y se va a cumplir dentro de poco. José, yo estaba explicándole a
Laura hoy estamos almorzando juntos y